Esta primera historia cuenta. Cuando mi hijo era pequeño, vivíamos en un departamento junto a un sendero rodeado de árboles. Ese camino cruzaba por un cementerio antiguo, pero para nosotros era solo parte de la rutina. Todas las noches salíamos a caminar por ahí. Mi niño apenas tenía 5 años, así que no entendía muy bien qué era ese lugar. Tampoco mostró miedo hasta una ocasión. De la nada, comenzó a llorar de forma desesperada, no como un berrinche normal, más bien como un llanto tipo de pánico. Se aferraba a su bicicleta y gritaba entre sollozos que teníamos que irnos, que no nos querían en ese lugar. Su reacción fue tan intensa que me dejó helada. Yo miraba hacia los árboles como buscando qué era lo que mi hijo estaba observando, pero no se veía nada. La forma en la que él reaccionaba hacía imposible no sentir que no estábamos solos. No lo pensé dos veces. Agarré la bicicleta y salí casi corriendo de ahí. En cuanto dejamos atrás el cementerio y volvimos al sendero principal, un coche de policías se acercó a nosotros lentamente. Eso ya es incluso más raro. El oficial se detuvo a mi lado y me preguntó si yo había visto a alguien mientras caminábamos. Le dije que no. Entonces me explicó que estaban buscando a una persona que podía ser peligrosa y que lo mejor era que volviéramos a casa. Podíamos ver nuestro departamento desde ahí. El policía dijo que se quedaría vigilando hasta que entráramos a él. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había sucedido, en el miedo de mi hijo y en la forma en la que gritaba. Tiempo después conté la historia y alguien comentó algo que todavía me pone la piel de gallina. Tal vez no era que no nos querían en ese sitio, sino que alguien intentaba advertirnos, como si de alguna forma aquello que no podía ver nos hubiese estado cuidando de la persona que buscaba la policía. Bueno, esta siguiente está cortita también y dice. En una ocasión, mi mamá salió a caminar con su nieto, que en ese entonces tenía unos 3 años. Cerca de la casa de mi madre hay un cementerio pequeño. A veces pasaban por ahí porque es un sitio tranquilo. En esa ocasión, todo iba normal. Ya de regreso, cuando estaban a punto de salir, el niño se detuvo. Se quedó completamente quieto, mirando hacia el interior del cementerio. Después levantó la mano y comenzó a moverla de un lado a otro y dijo adiós. Lo dijo en varias ocasiones con mucha calma, pero no había nadie, ni una sola persona, solo lápidas, árboles y ese silencio tan característico de todos los cementerios. Mi mamá sintió un escalofrío inmediato. Le preguntó que a quién le estaba diciendo adiós, pero el niño no le contestó. Solo siguió mirando como si alguien o algo le devolviera el saludo. Al final lo cargó y se fueron sin mirar atrás. Desde entonces, cada que recuerdo esa historia, no puedo evitar pensarlo. Dicen que los niños ven cosas que nosotros ya no podemos. Y a veces, tal vez es mejor no saber qué es lo que están viendo. Ahora llevamos a la siguiente historia. Esta de las historias programadas es la número 3, pero creo que en historias que se han platicado ya es como la número 5. Esta también, creo que todas están, sí, las primeras son historias muy cortitas. Y esta cuenta. Esto pasó en 2009, cuando me obsesionaban los videos de cazadores de fantasmas. Siempre veía ese tipo de contenido y quería vivir algo así por mi cuenta. Ya había ido a varios tours paranormales, pero nunca había participado en una investigación real, hasta que encontré un grupo local que organizaba salidas nocturnas. Pagabas, ellos ponían el equipo y te guiaban por todo el proceso. El lugar era un cementerio enorme. De verdad es que era muy grande, de esos donde sientes que podrías perderte si te alejas demasiado. Lo más inquietante era que, antes de ser cementerio, había sido un campo de batalla. Desde que entré, el ambiente se sentía pesado
Nos dividieron en grupos pequeños y comenzamos a recorrer distintas zonas. Yo llevaba una grabadora de audio para intentar captar algo. En cierto punto llegué a una sección infantil. Había pequeñas tumbas y algunas con juguetes encima. Me llamó la atención una en particular que tenía muchos camioncitos de juguete, como si alguien los hubiese dejado hacía poco. Sin pensarlo mucho, hablé en voz alta, preguntando si esos juguetes se los había llevado su familia, y luego si podía tomar una foto. En ese momento no pasó absolutamente nada, pero después, cuando revisé la grabación, se escuchaba claramente la voz de un niño respondiendo primero un sí y luego un no. Más tarde, mientras caminaba por otra parte del cementerio, me detuve cerca de un árbol que tenía algo muy raro, algo difícil de explicar, pero incómodo. Empecé a tomar fotos y de pronto sentí un peso muy fuerte sobre la cabeza, como si alguien me estuviese presionando desde arriba. Fue tan repentino que reaccioné al instante. Di un paso hacia adelante, me giré, tomé una foto justo donde lo había sentido la presión unos segundos antes y cuando revisé la imagen de la cámara había un orbe enorme exactamente en ese punto. No le dije a nadie, pero poco después el guía se acercó con nuestro grupo y sin que yo comentara nada, dijo que en ese lugar alguien había recibido un disparo en la cabeza justo en ese árbol. Pasaron otras cosas esa noche, como voces en las grabaciones y detalles extraños en fotos, pero nada tan directo como lo anterior que se platicó. Sí. Muy buenas noches. Y Luis Rendón nos dice, a mí, una tía de mi papá me contó una historia allá por los años 80. Recuerdo referente a un cementerio. Tal vez no es de terror, pero sí es interesante. Resulta que mi tía tenía que encontrar unos papeles de la casa de mi mamá, que ya tenía varios años de fallecida. Pues bien, mi tía y mi abuelita, su hermana, necesitaban esos papeles para poder vender la casa de su mamá. Entonces mi tía recordó que en el vestido con el que enterraron a su mamá tenía un doblez en la parte de abajo. Ujú. Su mamá guardaba papeles importantes ahí, ideas de la señora para que según ahí estaban seguros de que le quisieran robar. Pues bien, mi tía fue al cementerio y habló con el encargado y le explicó lo que sucedía. Y obviamente le dio también dinero. En aquel tiempo no había tanto papeleo y menos en un pueblo. El encargado recibió el dinero y accedió a que se desenterrara el cuerpo y fueron los enterradores a desenterrar el cuerpo y cuando por fin sacaron el ataúd, lo abrieron y para sorpresa de mi tía vio el cuerpo de su mamá como si no hubieran pasado años de su entierro. Me dijo que estaba igualita como cuando vivía. Los enterradores sonrieron como si supieran lo que pasaría. Mi tía, al ver el cuerpo en perfecto estado, solo dijo mamita y enseguida el cuerpo se chupó como un como si a un globo le sacaran el aire. Al ver esto, mi tía se desmayó. Cuando por fin despertó, y estaba en la oficina y con los papeles que le hacían falta. Tal vez no es de terror mi historia, pero se me hizo interesante oírla cuando yo era adolescente. Esto no es paranormal, pero ha sido una de las experiencias más aterradoras que me ha pasado. Cuando iba en secundaria, mi vida era un caos total. Vivía rodeado de problemas, vecinos conflictivos, drogas, violencia, y en casa tampoco era fácil. Mi mamá era madre soltera y tenía una discapacidad, así que muchas veces estábamos en situación vulnerable. Y mi abuela, que era bastante abusiva, solo empeoraba todo cuando aparecía. La escuela no era precisamente un escape, pero al menos encontré algo de tranquilidad en los clubes extracurriculares. No había muchas opciones, así que terminé en el club de geografía, y sorprendentemente me gustó bastante. Un día organizamos una excursión al cementerio local para registrar lápidas y aprender sobre el origen de las personas enterradas ahí. Sonará raro, pero le estaba pasando bien.
hasta que llegó la hora de irnos. Como siempre, mi mamá llegó tarde, pero esa vez el retraso fue exagerado. El tiempo empezó a pasar. Los demás alumnos se fueron yendo uno por uno y al final solo quedamos yo y el hijo de unos vecinos con los que habíamos tenido problemas bastante serios. Él ni siquiera era parte del grupo. Yo no lo sabía en ese momento, pero el profesor, cansado de esperar y sin poder contactar a mi mamá, decidió llamar a los padres de ese chico para que me recogieran. Nunca me preguntó y tampoco me avisó. Simplemente se fue dejándome ahí solo en el cementerio. Unos 20 minutos después, los vecinos llegaron y empezaron a llamarme, diciendo que me subiera al coche. Pero yo sabía cómo eran ellos. Ya habían intentado agredir a mi mamá antes y yo no confiaba en ellos en absoluto. Así que, sin pensarlo demasiado, corrí de regreso hacia el cementerio. Por suerte, conocí el lugar y recordaba un mausoleo que solía estar abierto. Cuando llegué, seguía abierto, así que entré y me escondí ahí. Me quedé completamente quieto, sin hacer ruido, mientras afuera ellos me buscaban. Al principio gritaban mi nombre como si estuvieran preocupados, pero poco a poco su tono cambió. Empezaron a insultar, a gritar cosas cada vez más agresivas y fue en ese momento cuando entendí que había hecho lo correcto al esconderme. Me quedé ahí, en silencio, durante más de media hora, incluso cuando dejé de escucharlo. Esperé todavía más tiempo antes de salir. Para entonces el cielo ya estaba oscureciendo. Pasó casi otra hora más hasta que finalmente mi mamá y mi abuela llegaron. Yo seguía ahí, solo, en medio del cementerio. Cuando le conté a mi mamá, ella se enfureció y lo reportó tanto en la escuela como en la policía, pero no pasó absolutamente nada. Esta cuenta. Esto pasó hace algunos años, pero entre más lo recuerdo, más raro se vuelve. Fuimos, mi esposo, mi hija, que en ese entonces tenía casi 2 años, y yo, a visitar el cementerio de unos pioneros cerca de donde vivíamos. Era un lugar antiguo y silencioso, de esos donde casi no hay nadie y el ambiente siempre se siente pesado sin razón aparente. Mi hija era muy pegada a mí. Casi nunca nos soltábamos la mano cuando salíamos, así que caminábamos juntas entre las lápidas mientras leíamos los nombres y las fechas. O bueno, yo se los leía, algo que siempre me había gustado hacer, mientras que mi esposo caminaba un poco más adelantado de nosotros, como a unos 30 metros, él recorría el cementerio por su cuenta. Todo estaba normal, hasta que de la nada mi hija me soltó la mano. No fue como cuando un niño se distrae, fue algo brusco, jaló su mano. En ese instante comenzó a caminar hacia mi esposo, gritándole que la esperara, y salió corriendo hacia él. Al principio pensé que solo había visto a mi esposo y quería alcanzarlo, pero había algo en la forma en la que ella caminaba que se sentía raro, como si tuviese prisa por llegar hacia donde estaba él. Cuando lo alcanzó, lo tomó de la mano y sin decir nada comenzó a jalarlo hacia una parte del cementerio. No regresaron hacia donde estaba yo, ni siquiera me voltearon a ver, ni se detuvieron. Avanzaron entre las lápidas hacia otra dirección. Yo lo seguí ya con una sensación un poco incómoda. Entonces, mi niña de golpe se detuvo. Se quedó quieta frente a una lápida. Levantó la mano y señaló con total calma hacia el sitio y le dijo a mi marido que mirara la lápida. Nos acercamos y en cuanto vi la piedra sentí que se me helaba el cuerpo. El apellido grabado ahí era exactamente el mismo que el de mi esposo, el cual es un apellido muy poco común, nada que encuentras al azar. Mi hija no sabía leer y no había forma de que reconociera ese nombre. Nunca se lo habíamos enseñado, así que nunca lo había visto escrito de esa manera. Y aún así, nos llevó directo hacia esa tumba, sin perderse y sin dudar.
como si alguien la estuviese guiando todo el tiempo. Y esta dice, mis abuelos están enterrados en un cementerio cerca de mi ciudad natal, en Indiana. Siempre me ha parecido un lugar raro, de esos donde, ya sabes, el silencio es opresivo. La primera vez que me pasó algo extraño fue a principios de los 90, cuando fui sola a dejar flores. Ese día había una niebla espesa. Mientras manejaba hacia el cementerio, recuerdo perfectamente que dudé si encender las luces del coche, pero decidí no hacerlo porque ya casi llegaba. Entré, me estacioné y bajé a dejar las flores. Todo en completo silencio. No había nadie alrededor, así que no podía quitarme esa sensación de que alguien me observaba desde la niebla. No veía nada y tampoco escuchaba nada, pero lo sentía. Regresé al coche intentando ignorar esa sensación, encendí el motor y entonces me di cuenta. Las luces estaban encendidas cuando yo las había dejado apagadas. Me quedé helada. Estoy segurísima de que yo nunca las encendí. No hubo ningún momento en el que yo pudiese haberlo hecho sin darme cuenta. Simplemente estaban así cuando prendí el carro. No había nadie cerca y tampoco había una explicación aparente. En lugar de bajarme a revisar qué sucedió, decidí mejor irme de inmediato. Durante años traté de convencerme de que aquello había sido un pequeño descuido, hasta que volvió a pasar algo raro. Hace un par de años regresé a ese mismo cementerio con mi mamá y mi sobrina. Era de día y todo parecía normal, pero en cuanto entramos, esa sensación volvió, más clara que nunca, como si el ambiente se cerrara a nuestro alrededor. Nos acercamos a la tumba de mis abuelos y de la nada, mi teléfono, que siempre había funcionado a la perfección, se apagó. Intenté encenderlo varias veces y no respondió, como si simplemente hubiese dejado de funcionar. No volvió a prender, hasta esa misma noche, horas después, cuando ya estábamos lejos de ahí. Desde entonces no he podido ignorarlo, porque una cosa puede ser coincidencia, pero cuando pasa más de una vez en el mismo lugar, empieza a sentirse como si algo siguiera ahí presente, observando y dejando en claro que nunca estuviste realmente solo. Continuando con más de las historias que están acá agendadas, esta cuenta. Estaba haciendo un estudio para documentar las lápidas de un antiguo cementerio indígena dentro de mi reserva. Un lugar viejo, apartado, rodeado de árboles y con esa sensación constante de que el ambiente es raro. Cerca del mediodía me encontraba en la parte trasera, hacia la zona que da a una escuela primaria. Trabajaba tranquilo cuando de repente algo me golpeó. Fue una piedra. La vi caer justo después del impacto. No venía rodando ni rebotaba, simplemente cayó, como si alguien lo hubiese soltado desde arriba. Miré alrededor, pero no había nadie. No había ni niños, ni adultos, ni algo entre los árboles, ni animales, ni nada. La recogí confundido y la dejé sobre una lápida cercana, pensando que tal vez había sido una coincidencia. Me di la vuelta y segundos después la misma piedra volvió a golpearme. Esta vez no hubo duda. Sentí el impacto y supe que era la misma. Me giré de inmediato y ahí estaba otra vez en el suelo. El silencio alrededor era total, pesado e incómodo, como si alguien estuviese cerca sin dejarse ver. No sentí miedo al instante, pero sí una incomodidad muy clara. Hablé en voz alta, presentándome, les dije quién era, mencioné a mi familia y les expliqué qué era lo que estaba haciendo ahí, por si alguien necesitara escucharlo. Luego tomé la piedra y en lugar de dejarla en un sitio, la guardé en mi bolsillo. Aún la conservo, de hecho. Unos 10 minutos después, el presidente tribal pasó a ver cómo iba todo. Le conté exactamente lo que había sucedido y en dónde.
En cuanto me escuchó, su expresión cambió. Se quedó serio, un poco incómodo, tal vez incluso asustado. Me dijo que al otro lado de la arboleda había una casa de vivienda tribal que había sido abandonada porque las personas que vivían ahí decían que había muchos fantasmas. Esa fue la palabra exacta que utilizó. Y lo peor es que no era la primera vez que me pasaba algo así. Cuando tenía 12 años sentí cómo me acariciaban la cara sin que hubiese nadie cerca. Hace otros años, una luz se apagó justo al lado de mi cabeza, como si alguien lo hubiese tocado y se hubiese apagado. Y el año pasado, mientras construía una terraza, mi sierra circular apagada se movió sola. La hoja se giró hacia atrás lentamente sin explicación. Después de todo, ya no siento las cosas como eventos aislados. Empieza a parecer que algo ha estado ahí desde hace mucho tiempo, observándome y acercándose cada vez más. Aquella piedra no fue para asustarme, sino para dejarme en claro que nunca he estado trabajando solo. Bueno, esta nos dice. Cuando era niño, mi familia hizo una breve parada en un cementerio pequeño y muy antiguo. No recuerdo exactamente por qué nos detuvimos, solo que bajamos un momento y yo terminé de pie junto a una tumba, o quizás encima, no me acuerdo. Algo que en ese entonces no me pareció raro, pero que ahora me da mala espina solo de pensarlo. Todo estaba en completo silencio, hasta que de repente comencé a escuchar un estruendo. No era un ruido cualquiera, era profundo y pesado, como si viniese desde abajo de la tierra. No solo lo oía, también lo sentía, como una vibración que subía por el suelo justo debajo de mis pies, extendiéndose hacia lo lejos. Me quedé paralizado. Miré hacia donde estaba mi hermana, que estaba a unos metros, esperando alguna reacción, pero ella no hizo nada, ni siquiera volteó a verme. Mis padres tampoco parecían notar algo fuera de lo común. Mi papá estaba hablando con alguien como si todo estuviese normal, pero el ruido seguía ahí, fuerte e imposible de ignorar, solo para mí, al parecer, durante unos segundos más, y después se detuvo de golpe, dejando un silencio aún más pesado. Cuando le pregunté a mi hermana si ella lo había escuchado, me dijo que no. Mis padres tampoco escucharon nada y cuando intenté explicarlo, parecieron pensar que lo estaba inventando, lo cual no era propio de mí. Con los años he intentado darle una explicación lógica, pero nunca termina de encajar nada. A veces no puedo evitar pensar que, por alguna razón, ese día fui el único que pudo escuchar lo que había debajo de la tierra, como si algo enterrado ahí hubiese decidido hacerse notar, pero solo conmigo. Esta siguiente historia nos dice, trabajo como guardia de seguridad en un cementerio, y a diferencia de otros, tengo que admitir que el que yo cuido es realmente bonito en sentido arquitectónico. Sé que suena raro, pero las tumbas tienen diseños bastante llamativos, como si cada mausoleo fuese una mini catedral gótica, y además cada lápida y adorno mantiene la estética general del lugar, aunque por desgracia no todo es bueno. Debido a la belleza del sitio y a la presencia de materiales de cierto valor como losas de mármol y granito, algunos malvivientes se dedican a robarlas por la noche para venderlas. Por eso, las familias pagan un poco más para que haya una buena seguridad y en lugar de estar solo, tengo dos compañeros más con los que hago rondas constantes para disuadir a cualquiera que piense que es una buena idea robarle a los difuntos. Ya llevo 3 años en el trabajo, y aunque al principio estaba bastante sugestionado, con el tiempo me siento más tranquilo. O bueno, hasta entonces. Me convencí de que los rumores sobre los cementerios llenos de fantasmas eran solo mitos. No sabía cuán equivocado estaba.
Era finales de abril del año pasado y yo avanzaba por uno de los largos caminos del cementerio, con mausoleos de 2 a 3 metros de altura en ambos lados, cada uno con varios metros de profundidad. Iba alumbrando con mi linterna cada rincón, atento a cualquier cosa y que las cosas estuvieran en su lugar. La noche era fría y silenciosa. Solo se escuchaba una pequeña brisa que se colaba de repente. Entonces, un golpe seco rompió toda calma. Me quedé inmóvil, apagué un poco la linterna, agudicé el oído para intentar ubicar el origen del ruido. Había suficiente luz de luna para ver a cierta distancia, pero no se distinguía movimiento alguno. Entonces escuché otro golpe, un poco leve, pero claro. Giré la cabeza hacia la izquierda y supe que provenía de un mausoleo alto, a unos 10 metros frente a mí. Avancé lentamente con la radio en la mano, listo para pedir ayuda por si tenía que llamar a la policía de ser necesario. Ya me había enfrentado antes a ladrones y aunque no solían ir armados, podían ser agresivos. Me detuve frente al mausoleo, con un nudo en la garganta e intenté ver al interior a través de la reja de hierro negro. Era un poco complicado, un poco imposible, pues la sombra del techo lo cubría todo. Escuché entonces otro golpe y asumí que quien estuviera ahí había notado mi presencia. Encendí la linterna y reuniendo valor grité: ¿Qué hacen aquí? ¡Deténganse! Mi voz resonó por todo el cementerio y en ese momento lo vi. Era una figura alta y oscura, de pie, al fondo, con la cabeza inclinada y la frente apoyada sobre una losa de mármol. Antes de reaccionar, di otro golpe con la frente. Yo me quedé paralizado, incapaz de responder y hablarle a mis compañeros, pues ese era el ruido que yo había escuchado, el ruido que me llevó hasta el mausoleo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que aquello no era una persona. De pronto, poco a poco, la figura se levantó y se giró hacia mí. La linterna temblaba en mis manos mientras la figura avanzaba hacia la reja y la sujetaba. Sus manos eran pálidas y decrépitas, como si fuese un prisionero mismo. Me miró fijamente y no pude distinguir bien su rostro, solo veía las manos. Sentí que perdía el control. Las piernas no paraban de temblarme y los brazos los tenía muy tensos. Entonces, aquella presencia dijo: Ábreme. Su voz era imposible de describir, entre áspera, profunda, como si viniera desde el estómago. El miedo que sentí fue absoluto. Dejé caer la linterna y la radio y salí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a la entrada occidental, en donde uno de mis compañeros intentó calmarme sin éxito. Pasé la siguiente hora temblando dentro de la caseta. Incluso llegué a vomitar por el miedo. Cuando al fin logré tranquilizarme, les conté lo que había visto. Se miraron entre ellos preocupados y fueron a revisar. La espera fue angustiante. Sentía que en cualquier momento esa cosa iba a aparecer otra vez. 15 minutos después me llamaron diciendo que no había nadie. Eso no me tranquilizó. Al contrario, pensé que había salido de ahí. Me quedé pegado a la pared, mirando la puerta. Más tarde regresaron con mi equipo y tuve que seguir trabajando, evitando a toda costa esa zona. Cada vez que pasaba cerca del mausoleo, contenía la respiración temiendo ver algo adentro. Quise convencerme de que todo había terminado hasta que escuché otro golpe detrás de mí. Volví a correr y no me moví de mi puesto hasta el amanecer. Al día siguiente hablé con mi novia y ella sugirió que tal vez pudo haber sido una broma de mis compañeros. Cuando les pregunté, admitieron que el último golpe sí había sido de ellos, pero juraron que no tenía nada que ver con los primeros, ni con la figura que yo dije haber visto. Dijeron que encontraron mi linterna y mi radio tiradas entre el mausoleo y no vieron nada extraño. Me aconsejaron evitar esa zona por un tiempo y uno de ellos me dijo que tuviera cuidado porque a veces
algo podía fijarse en uno. Durante días seguí escuchando golpes a lo lejos en ese mismo mausoleo. Y una semana después, en mi día libre, fui con mi novia. En lugar de ir a la tumba de mi abuela, la llevé directamente a ese lugar. Alumbré al interior y estaba vacío, cubierto de polvo, excepto por una esquina donde había una pila de huesos pequeños. Mi novia se asustó y me pidió que le avisara a la administración. Más tarde me dijo que tal vez eran restos humanos. Lo reporté. No sé qué hicieron, pero 2 días después los huesos habían desaparecido y los golpes también. Nunca supe cómo llegaron los restos ahí ni qué estaban haciendo dentro de ese mausoleo, pero estoy seguro de algo. Yo sé lo que vi y no estuve solo durante esa noche. Y pues sí, muchas gracias por andar por acá. Nos vemos la próxima semana con experiencias paranormales de Semana Santa y gracias.